Este trabajo ha sido realizado por Javier Calducro-China y Joseph Quimiamba Cardona para la asignatura de Deontología y Valores de Igualdad del tercer curso de Psicología, impartida por el profesor Manuel Martí Vilar. Nuestro trabajo gira alrededor de la intervención social, que se encuentra tradicionalmente ligada a los servicios sociales. Dicho perfil psicológico se encuentra especializado en el estudio de las alteraciones personales en los distintos contextos en los que se desarrolla. Tiene como principal objetivo la mejora de la calidad de las personas, reduciendo y previniendo las situaciones de riesgo personal y social. Sus funciones son la atención directa, la dinamización comunitaria, el asesoramiento y consultoría, la investigación, la planificación y programas, la evaluación de programas, la dirección y gestión y la formación. Nuestro trabajo se ha orientado alrededor del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de igualdad de género. El objetivo del presente ODS es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres. La desigualdad de género se materializa en desigualdad de oportunidades y recursos para las mujeres respecto a los hombres. Las metas de la igualdad de género son, principalmente, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres en el mundo, todo ello mediante la aprobación y fortalecimiento de políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres a todos los niveles. La típica idea bentamista de que el dolor es siempre malo y el placer siempre bueno no se sostiene desde un punto de vista ecológico. El dolor no es más que la forma que tiene la naturaleza de decirnos que es hora de ir al dentista. Al fin y al cabo, como señaló el filósofo ecologista J. Bert Callicott, un mamífero que no experimenta dolor padecería una disfunción letal de su sistema nervioso, a lo que añade: la idea de que el dolor es malo y debe ser minimizado o erradicado es tan primitiva como la de aquellos tiranos que mataban al mensajero portador de malas noticias pensando que así su bienestar y su seguridad quedaban garantizados. Bueno, eso es fácil de decir, pero a mí, particularmente, me gustaría contar con una segunda opinión. Hoy, en Equipo de Investigación, la psicología que nadie ve, el lado oscuro de la psicología. Hoy hablaremos con el responsable de un caso de vulneración del Código Deontológico de la Psicología. A petición del protagonista, preservaremos su nombre e identidad. Comenzamos. Bueno, haznos una pequeña presentación sobre quién eres, a qué te dedicas y por qué nos concedes hoy la entrevista. Buenas tardes. Estoy doctorado en Psicología por la Universidad de Valencia, especializándome en la intervención social, en concreto al espacio dedicado a la mujer. Me desempeño en este ámbito, pero en concreto en barrios marginales. Reconozco que más que por empatía y labor feminista, este campo me llamó la atención porque veía ciertas desigualdades hacia el hombre y creía poder resolverlas desde este ámbito. Hoy estoy aquí para hablar sobre un caso que tuve, el cual me hizo cuestionar muchas cosas y el cual aprendí mucho de mis errores. Quería, para finalizar, agradecer a ti y a la parte de tu equipo por la entrevista. Nosotros ya conocemos el caso, de hecho la entrevista no es tanto una explicación, sino más bien una charla de reflexión entre nosotros de cara al público, planteando nuevas opciones que podrías haber tomado de forma más acertada. Pero bueno, empecemos por el principio de la historia. Cuéntanos. Bien, hace un par de años recibí la visita de una mujer, derivada por servicios judiciales y sanitarios a causa de una violación, confirmada en informes jurídicos y ginecológicos. La mujer decía que a causa de todo esto tenía problemas de insomnio, evitación del lugar donde sucedió, ansiedad, culpabilización, bueno, ya sabes, lo típico en estos casos. Pero algo me decía que no era del todo cierta esta historia. No parecía muy creíble la declaración de la paciente y además me dijo que tenía un par de amigos médicos y abogados, lo cual me hizo sospechar de la veracidad de los informes y reconozco que no creía ni a la mujer ni a los profesionales. Bueno, lo primero también, gracias por tu sinceridad y valor para reconocer los hechos, ya que entendemos que hay cosas difíciles de asumir. Pero bueno, después de valorar la primera parte del caso, ¿no crees que podrías haber tenido mejores opciones para resolver la primera parte del caso? Por ejemplo,
Sí, probablemente cualquiera de las opciones que me has dicho habría sido más favorable, pero por desgracia no fueron las que tomé. De hecho, continué la intervención sin hacer saber a la mujer esta opinión, y tras pensar de dónde podrían provenir estos síntomas, creí que eran por una inadaptación conductual ante su pareja. Es decir, pensé que la mujer había aprendido que su expareja era mala y eso le causaba esa sintomatología, por lo que usé la desensibilización sistemática, tratando de hacerle desaprender, entre comillas, haciéndole recordar poco a poco el suceso, intentando demostrar que era falso y consiguiendo extinguir este miedo. Es duro recibir esta información, la verdad, aunque supongo que en ese momento no valoraste otras opciones, pero creo que podría haber sido más factible